chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante, coach vocal. En esta oportunidad vamos a hablar de una presentación, una actuación que se realizó en la entrega de los premios Lo Nuestro, acá ahora del 2021, donde contaron con la participación, con la estelar actuación del grupo CNCO. ¡Bravo! Y para no ser menos, contaron con la presencia estelar de Ricardo Montaner. ¡Bravo! ¡Qué genios! Genios, la verdad que... Bueno, así como te digo una cosa, te digo la otra. Hoy no se salva nadie. O sea, yo te voy a decir las cosas buenas de cada uno de los chicos en esta presentación, que es un... Antes se llamaba esto... ¿cómo se llamaba esto? Popurrí. Ahora, no sé, Cande me va a poner acá cómo se llama. Si existe ese nombre, que le ponga popurrí. Si no... Popurrí es un grupo, es un conjunto de canciones que forman un número en total, no en general. Hoy no se salva nadie. Tengo miedo. Tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Hoy no se salva nadie. O sea, hay cosas buenas y al final de este video te voy a decir las cosas malas. Bancatelas, porque ni Montaner se salva hoy. Mirá lo que te digo, hoy estoy, pero boom, allá arriba. Con todo el amor, el cariño y el respeto que le tengo a todos los artistas. Buenísimo. Vamos a hablar de CNCO. CNCO es un grupo que se formó, bueno, mejor dicho, es un grupo ganador de la primera temporada del programa televisivo de Univisión. Se llamaba La Banda el programa. Ellos ganan el concurso, este grupo, y ahí comenzaron una carrera, pero fantástica. Una carrera, la verdad que meteórica. Estos 5 chicos formaron este grupo, la verdad que excelente. Es un grupo pop latino, es un pop latino reggaetonero, reggaetón. O sea, es un mix muy interesante. CNCO fue uno de los primeros grupos, así de boys band, donde hicieron una unión de varios ritmos musicales. La verdad que son excelentes los chicos, bien preparados. Yo me acordaba de pequeñas cosas de ellos, como reggaetón lento, bueno, todo ese tipo de cosas, de canciones. Esta me encantó, están muy bien preparados los chicos, cada uno con sus virtudes y sus defectos. Ya lo vamos a hablar de eso. Se llama CNCO porque de ellos, según los chicos, dicen que es por el número 5, porque son 5 integrantes, es la palabra 5 pero sin la I. Puede ser eso, puede ser que la Sony los abrochó a todos los chicos con un contrato de 5 años. No. Well. Entonces, puede ser también que por ese lado sea 5. Pero bueno, antes que nada le mando un saludo a mi sobrina Cande. Mi sobrina Cande, ustedes saben que me ayuda con la edición de estos videos, que la vuelvo loca. Sí, la vuelvo loca, Cande. ¿Por qué? Me tiene que cortar cada 2 segundos porque me puede salir una mala palabra, por ahí me trabo con algo. O sea, en esta grabación pasan cosas. Hay mucha oscuridad. Vamos a hablar de los integrantes de CNCO. Bueno, ya te lo dije antes, en la entrega de los premios Lo Nuestro 2021, unos premios maravillosos que se dan Y bueno, vamos a arrancar con ellos. ¿Vale? Yo haciendo ruido con esto, vos podés creer que... El primero de los chicos que cantan esta canción es Joel Pimentel. Míralo. He intentado casi todo para convencerte y ya. Él es tenor, tiene una ligereza vocal muy buena, una emisión vocal, la verdad que buena. O sea, lo que hace lo hace muy bien, es una de las primeras voces del grupo. Tiene un manejo, un buen uso de la media voz, de los susurros, de los falsetes. Tiene una facilidad con los falsetes, la verdad que increíble. Increíble como canta este chico. La verdad que excelente. ¿Voy a decir cosas negativas? Puede ser. Al final diré algo o no, lo sé. Segundo de los chicos. Se llama Sadiel de Jesús. Sadiel de Jesús. Qué lindo nombre. Usa y abusa del twang. Sí, usa el twang para mandar el sonido bien acá adelante. Perfecto. Es su estilo.
la verdad que lo aplaudo, está perfecto lo que hace, con buen gusto, o sea, se puede pasar de twang, se pasa de twang, ¿me importa? No me importa nada. Está perfectamente, muy elegante su estilo, me gusta. Tiene un buen manejo de los volúmenes como la mayoría de estos chicos. Si bien todos cantan acá en esta parte, esta canción, cantan a media voz y pasan a falsete, la verdad que... Pero hay que hacerlo muy bien a eso. Parece fácil, pero no todos lo hacen fácil. ¿Por qué? Porque si vos tenés la voz de pecho y le das mucha presión de aire a la columna, engrosás, mejor dicho, la columna de aire, te sale más fuerte el sonido. Si la voz de pecho sale brillante, no le pongas tanto énfasis, tanta presión de aire para que no salga tan fuerte. Entonces, con la unión del falsete, se equiparan los volúmenes. Ellos están bien preparados y lo hacen perfectamente. El siguiente de los chicos se llama Richard Camacho. La verdad que excelente. Mirá cómo atacó el agudo, míralo. Hay una mujer que domina mi sentido. ¿Viste cómo atacó la primera nota? Que era muy aguda para él. Se ve que él no tiene el manejo de la voz mixta. Entonces atacó en falsete, pero el falsete bien colocado, bien adelante, y después siguió con voz de pecho. Pero voz de pecho tranqui. Eso es lo que yo te digo de equilibrar los volúmenes. Excelente, me encantó. ¿Por qué? Porque si vos tenés limitaciones, entre comillas, limitaciones, es una forma de decir, no sé, te faltan algunas cosas técnicas para cantar como querés, hay diferentes formas de subsanar ese tipo de cosas, de inconvenientes. Dale, excelente la emisión de la voz, me encantó. Otro de los chicos se llama Eric Brian Colón. También, la verdad que muy buena emisión de la voz, es él. 5 minutos y eras alguien especial. Como todos los chicos, el volumen perfecto. Perfecto el volumen. Buena emisión de la voz, como te dije antes. ¿Qué más? Los volúmenes, pero exquisitamente nivelados. La verdad que muy bueno. El siguiente de los chicos, y el último, se llama Christopher López. Un genio. Un sueño difícil. Él no cantó mucho en esta canción, pero hizo así como una muestra que es uno de los pocos que puede llegar a ser la voz mixta, por lo menos en esta presentación, en estas canciones que hicieron. Buena la emisión de la voz, bien colocada hacia adelante, abrió la boca, fue uno de los pocos que abrió la boca bien, como debía hacerlo en esa parte de la canción. Otras cosas positivas de CNCO, la buena capacidad de hacer armonías. Tiene unas armonías vocales muy lindas, míralas. ¿Escuchaste todas esas sonoridades? La verdad que excelente cómo se preparan estos chicos. La verdad que me encantan. Siempre me gustaron porque, bueno, son buenos. Los chicos son buenos. Montaner. Contaron con la presencia del gran Montaner. ¿Qué podés pedir en una actuación de Montaner? La voz mixta, que él es el maestro, es uno de los pocos que hacen tan bien la voz mixta, y el twang, míralo. Excelente artista, cantante, intérprete, compositor, actor, músico, toca batería, bueno, es un genio, toca todo lo que sea percusión. Un genio, un genio. Hizo una participación más que estelar en esta presentación de los premios, lo nuestro. Ahora, como te digo las cosas buenas, te voy a decir las cosas malas. Sí, te voy a decir las cosas malas que pasaron en esta actuación. Recordá que en la cajita de descripción te voy a dejar el link para que vos veas completo el video, ¿vale? De los chicos, de CNCO y Montaner. Lo malo. Joel Pimentel. Me dio la sensación en varios estadios de la canción que no tenía aire, no tenía buena oxigenación. ¿Por qué será? Yo la verdad que no sé, yo lo que te digo, lo que yo veo como coach vocal y bueno,
como repertorista. O sea, yo estoy viendo que él no tiene buena capacidad pulmonar. Yo no sé si siempre pasa eso, o en esta actuación, o no sé, tiene algún tipo de cosa, no sé, algún problemita pulmonar. O no, qué sé yo, a lo mejor es vago, no quiere respirar, no sabe respirar, no sé, lo que fuere. Es lo único que noté, míralo. Siguiente cosa negativa de los chicos, y esto estoy ya hasta acá de decirlo porque rompen soberanamente que pase esto, pero bueno, en pos del ritmo musical, del estilo musical y vocal, cero, pero cero modulación. Me pone loco. Por más que cantes reggaetón y sean los primeros, uno de los grupos más importantes de reggaetón y pop latino, modulen, hagan algo como para que, viste, se entienda más. Están como cantando sin ganas, chicos. O sea, yo aplaudo a los chicos y puedo decir que en el reggaetón, en el trap y todo eso, no se module porque es una cuestión, es una corriente musical nueva. Y como ya te dije en otro video, un día se va a poner de moda que canten y van a salir todos por todos lados. Y eso a mí no me va. Como maestro de canto, una de las primeras cosas que enseña un maestro de canto es que se te entienda cuando cantás. Podés cantar divino, podés ser un maestro, pero si vos no modulás, todo tu trabajo se va al tacho. Dale, es lo único que yo puedo decir de los chicos, pero bueno, como es una cuestión de estilos, una cuestión que queda bien. Cosas para que me tomo un sorbo, pero viene fuerte. Esto viene fuerte. Tengo que decirlo porque yo ya arranqué siempre con el mayor de los respetos hacia todos los artistas. Y más hasta estos grandes que solamente hay que respetarlos por el simple hecho de estar presentes arriba de un escenario. Dicho sea de paso, todo artista merece ser respetado porque el artista está subido en un lugar donde muy poca gente se sube y tiene los cojones, le podemos decir, para subirse al escenario. Mientras que hay gente que no se sube, no hace nada y son excelentes artistas y no pueden hacer nada porque no tienen ese coraje para subirse. Entonces se merecen todo nuestro respeto. Lo digo porque muchas veces me escriben a gente que quiere que yo mate verbalmente a otro artista. Y eso yo no lo hago. Yo puedo decir cosas constructivas, pero nunca destructivas. Y menos porque, bueno, esta gente se esconde detrás del anonimato. Entonces, eso los hace impune. Y pretenden que uno lo sea también, sea cómplice de ellos. Y no, señores, no. Una cosa negativa que es una estupidez, pero como viene de la mano de los vicios vocales. Viste que yo, justo en el video anterior, que te lo dejo acá arriba, es un video que hablé de Valeria, y de Valeria Lynch y de Patricia Sosa. Hablé en una parte de los vicios vocales. Bueno, Montaner, si no lo viste, míralo porque es interesantísimo. No porque lo haya hecho yo, que sea interesante, sino porque hablo de los recursos vocales. Es un recurso vocal que al ser cómodo, el artista se apoya en él y lo hace cotidiano, lo hace la verdad que cada vez más asiduamente y llega a ser un vicio vocal. Montaner pasa lo siguiente, que no es la primera vez que yo lo noto a esto, que él cala determinadas notas para llegar a la otra. Mira. Aventura, no le hace falta nada. Este tipo de caladura, que ya lo vi recurrentemente en él, yo como repertorista, yo lo tengo que decir a esto para que se solucione. Uno necesita, no sé, la excelencia en la actuación, entonces bueno, estoy para decir eso, nada más. Esto es una estupidez. Como ya te dije en el video anterior, las cosas fuertes, las cosas realmente mal, no se las voy a decir acá por este medio, las digo en privado. Esta es una estupidez. Yo me agarro de esto para enseñarle a los chicos que recién comienzan de qué se trata los vicios vocales.
nada más. Se apoya en esa nota que queda calada, o sea, calada es que no llega a la afinación deseada, a la afinación perfecta, está un poquito más abajo. Puede ser por que le queda cómodo hacer esa nota para saltar a la siguiente nota, puede ser porque no haya respirado bien, puede ser porque esté cansado en ese momento, no sé, pero estoy en condiciones de decirlo, ¿no? Nada más, es simplemente eso. Siempre con todo mi respeto, mi cariño y mi amor a todos los artistas. Espero que les haya gustado este video. Póngale like, por favor, póngale like, porque a nosotros nos potencia, su like y su comentario nos potencia, como dicen los chicos de Dimash Dears Channel, tu like nos potencia, y tienen razón los chicos. Espero tu suscripción, suscríbete para saber más sobre técnica vocal. Un beso grande, los quiero mucho, cuídense y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Chao, 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 chao.